A este último vídeo que estaremos viendo, voy a abrir otro archivo. Si se fijan, esta parte de la plantilla es muy importante, ya que para este ejercicio utilizamos el detallamiento del acero. Y si se fijan, dentro de aplicaciones y componentes únicamente tenemos el acero, ¿no? Si le digo que nos muestre los elementos ocultos, estos elementos ninguno corresponde al acero de refuerzo. Y bueno, si me voy acá y le doy a abrir en los modelos, en este caso van a ver que aparecen diferentes plantillas, ¿no? En este caso voy a agarrar este que tengo aquí y lo voy a abrir para poder finalizar con la revisión del acero de refuerzo. Nos vamos a ir a una vista en 3D. Y bueno, como pueden ver, aquí está el acero de refuerzo de manera muy sencilla. Vamos a ver que también tenemos algunos elementos para poder colocar. En este caso tenemos el rebar, y tenemos dentro del rebar tenemos diferentes, ¿no? Voy a utilizar este de aquí. Entonces este de aquí lo que me dice es que seleccione un objeto y después que coloque la posición en donde quiero que vaya, ¿no? Por ejemplo, que vaya de ella en esa línea. Si pueden ver, ahora pues se puso en prácticamente todo el borde de la losa, ¿no? De manera muy rápida. Y ahora este de aquí, vamos a ver si tengo otras opciones. Y tengo, por ejemplo, este slapper. Lo único que me pide es que seleccione un objeto y listo, ¿no? De manera muy rápida coloqué el acero de refuerzo. Si le doy doble clic, podemos ver que de igual manera que en las conexiones tenemos la opción de modificar tanto el recubrimiento, en este caso, como el acero de refuerzo, dependiendo de qué tipo de plantilla estamos usando, si es plantilla métrica o imperial. De igual manera que se hizo con esto, puede pasar lo mismo con el cap, con las columnas, ¿no? Tenemos diferentes componentes preestablecidos que nos van a permitir hacer las cosas muy rápido. También tenemos la opción de colocar el acero de refuerzo por la forma tradicional cuando llegamos a tener algunos tipos de detalles, ¿no? Como les comenté, una parte muy importante de tecla es que no sea lenta. Si se fijan, el modelo es muy rápido y coloqué el acero de refuerzo. Me permite verlo de manera muy rápida y esto es por lo general, por lo que se prefiere utilizar tecla en vez de Revit para cuando son modelos que se dedican a la fabricación. Espero que les haya gustado este curso introductorio. Próximamente sacaremos el de paga, donde enseñaremos a partir de un proyecto real cómo poder aplicar todo esto aprendido y ver algunos temas que no vimos, como la generación de vistas adicionales, de secciones, la generación de plantillas modificadas, los planos y, bueno, algunas partes específicas de los elementos, ¿no?